Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá, abundancia, puras cosas buenas. Vamos a continuar con Parashat Pinhas. Estamos exactamente en el capítulo 26, en el versículo 52. Después de que el pueblo de Israel fueron contados, antes de que Hashem le va a decir a Moshe Rabbeinu que llegó el momento de su partida, que le pase el liderazgo a Yoshua bin Nun, justo antes de entrar a la tierra de Israel. Hay una parasha muy interesante. Vaitaber Adonai Moshe Lemor. Y habló Hashem con Moshe diciendo que le diga al pueblo de Israel: La L Tejaleke Aretz. A estos que acabas de contar, les vas a entregar la tierra. Benajalá, como herencia, de Mishpar Shemot, según la cantidad de nombres. ¿Qué significa? Dice Rashi. Estas personas, que dijimos que eran 601.730 personas, 601.730 personas, exactamente entre ellos se va a dividir la tierra de Israel. Me explico. La tierra se dividió en 12 tribus, aunque la tribu de Leví no heredó la tierra, solamente le tocó a los de Leviim, a los Kohanim, un pedazo de tierra para habitar en ciertas montañas, en ciertos lugares específicos. No les tocó tierra para trabajar. La tierra se dividió en 12, porque acuérdense que Yosef Atzadik, cada uno de sus hijos cuenta como una tribu. Menashe, Efraim y Menashe. O sea, en total se dividió la tierra en 12 pedazos. Ahora, ¿cómo se medía qué cantidad de tierra se le entregaba a cada tribu? Sobre esto viene este pasuk que dice: se dividía según las personas que fueron contadas en el último conteo. Quiere decir, cada familia, cada tribu contó. Aquí estaban los conteos. ¿Cuántas personas había de 20 años para arriba? Los que tenían menos de 20 años en ese momento no fueron contados en relación a la cantidad de tierra que va a recibir la tribu. Solamente los que tenían 20 años en adelante, que aquí estaban exactamente la cantidad que tenía cada tribu, entonces le tocaba el pedazo proporcional a la cantidad de personas que tenían cada tribu. Por ejemplo, si la tribu de Yehudá tenía 50,000 y la tribu de Efraín tenía 30,000, pues le tenía que dar en proporción a la tribu de Yehudá más que a la tribu de Efraín tierra. Ahora, no se dividió tierra por metros cuadrados de tierra, sino por valor de tierra. No valía lo mismo un pedazo de tierra en Jerusalén que un pedazo de tierra en el sur o en el norte, en el desierto. No valía lo mismo. Puede ser que a tribus les tocó muchísima tierra, pero que en valor proporcional, si checas el valor, estaba exactamente dividido proporcionalmente al número de personas que tenía cada tribu en el momento que entraron a la tierra de Israel. Ahora voy a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vean cómo dice el siguiente paso. La Rab Tarben Ajalato, la tribu que tenga más, auméntale en su herencia de tierra. La Meat, y a la tribu que sea más pequeña, Temaen Ajalato, disminuye en su pedazo de tierra, en la herencia que le va a tocar. Ish Lefi Pekudá, cada persona según sus conteos, y Yutan Ajalot se va a dar la herencia. Ajbagoral y Jaleket Aretz, pero va a ser con goral, va a ser con una rifa. Leshemot Matot Abotan Injalu, según los nombres de los padres de las tribus van a heredar. Ahora explico a qué se refiere. Al pie agoral, según la rifa, Tejalek Najalato, vas a repartir su herencia, Ben Raf Lemeat, tanto al que le toca mucho, tanto al que le toca poco. ¿A qué se explica todos estos psukim? Voy a hacer un ejemplo. Si una tribu tenía más y una tribu tenía menos personas, que tenían 20 años en adelante, que fueron contados, solamente contaron a los hombres. A los hombres de cada tribu hicieron un conteo que tenían más de 20 años, y según la cantidad de personas que había en esa tribu, le tocaba esa cantidad de herencia en la tierra de Israel. Había una rifa. La tierra de Israel fue dividida en 12 pedazos. 12 pedazos que fueron totalmente con roja Kodesh. Había esos 12 pedazos divididos en la tierra de Israel. Claramente los territorios, donde acaba cada territorio. Y metían 12 papelitos en una caja y 12 papelitos que decían qué pedazo de tierra. Ahora, esos pedazos de tierra, todo fue una cosa impresionante. ¿Por qué?
Porque cada presidente de la tribu agarraba un papelito y justo Minas Shamaim le tocaba su papelito de su propio tribu. Por ejemplo, el presidente de la tribu de Judá sacaba, decía Yehuda. Y al mismo tiempo agarraba otro papelito que era su pedazo de tierra, en este caso la parte que está en Jerusalén, que es la que le tocó a Judá, o media parte de Jerusalén. Y cuando hicieron toda esta división, que se hizo por rifa, qué parte de la tierra le tocaba a cada tribu, al final, en valor de la tierra de Israel, le tocó exactamente en proporción a todas las tribus, según las cantidades de personas que tenían en ese momento. La tribu que tenía más personas, le tocó más valor, no más tierra, le tocó más valor en relación a la otra tribu que tenía menos personas. Ahora, algo súper interesante pasó en la repartición de la tierra de Israel. Independientemente que hubo una rifa, y Eleazar a Cohen tenía el Hoshen, estaban el pectoral con las 12 piedras preciosas, y tenía la caja con los papelitos, y el Goral, la rifa, salía una voz del cielo que decía, Yehudá en tal territorio. Y justo el territorio de Yehudá era acorde a las personas que vivían en ese momento, para que exactamente el valor de la tierra sea acorde a la proporción de personas que tenía esa tribu. Ahora, vamos a suponer que un papá, el abuelito, que fueron contados cuando estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, pero fueron contados también cuando salieron de la tierra de Israel. Dice el último pasuk, y Jalek taretz le shemot matot abotam, vas a repartir la tierra según los nombres de los padres, no de los que están ahorita por entrar a la tierra. Le explica Rashi a qué se refiere. Vamos a suponer que el señor Shimón tenía dos hijos. El señor Shimón salió de Egipto. Esos dos hijos, uno tenía 3 hijos y otro tenía un hijo. Es decir, tenía 3 nietos de un hijo y un nieto de otro hijo. Ok, perfecto. Cuando se hace el conteo para saber qué cantidad de tierra o exactamente qué valor de tierra le va a tocar a esta tribu, se cuenta a todos los que tienen más de 20 años. Los que tenían menos, una persona tenía 25, tenía 8 hijos, esos 8 hijos no fueron contados en relación a cuánta tierra le iba a tocar a esa tribu. Pero los que tenían más de 20 años, sí. Este Shimón abuelito tenía 2 hijos, cada uno tenía 3 hijos, otro tenía un hijo. El que tenía 3 hijos, fueron contados sus 3 hijos mayores de 20 años en relación a la cantidad de tierra que les va a tocar, más bien al valor de la tierra que le va a tocar. El que tenía un hijo. Después de que se sumaron, se repartían por padres que salieron de Egipto. Quiere decir, el abuelito Shimón tenía 4 nietos, 2 hijos, son 6. A él le tocaba el valor de 6 personas dentro de la propia tribu. Se le entregaba a él y él repartía en partes iguales a sus 2 hijos. Quiere decir, eran 2 hijos y 4 nietos. Uno tenía 3, otro tenía 1. Le tocaba valor de 6. 6 personas que fueron contados en la tribu. Se lo daban al abuelito que salió de Egipto. Y si primero contaban toda la descendencia y luego le entregaban la cantidad de descendientes que tenía hoy a los que salieron de Egipto. Salieron de Egipto, les dieron 6. A ti tienen cantidad de tierra para 6. Y él a sus 2 hijos, 3 y 3. Pero yo tenía más hijos. ¿Sí? Los hijos que tenías más solamente fueron contados para el conteo de la tribu general. Pero para repartir la tierra, esos 6 personas que sumaron a la tribu de Judá, se los dimos al abuelito Shimón. Y el abuelito Shimón tiene que repartir en partes iguales a su hijo Jacob y a su hijo Abraham tierra en valor de partes iguales. Oye, pero no es correcto, yo tengo 3 hijos, él tiene 1. Esto solamente cuando se repartió la tierra de Israel, de esa manera se hizo. Primero se contó los que tenían 20 años de toda la tribu, y después, en relación a los que salieron de Egipto, esas familias, o sea, por familia, se les repartió la tierra. Ahora voy a entrar en algo muy, muy impresionante. Después de que se hizo la rifa, se repartieron las tierras, y en la próxima clase les voy a mostrar un mapa de cómo se repartieron las tierras, dónde le quedó a cada tribu, en dónde son los límites de la tierra de Israel según la repartición de la tierra cuando entraron en el momento que Yoshua bin Nun fue el que lideró esta conquista de la tierra de Israel. Algo muy interesante, muy interesante. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante lo que pasó. Solamente se contaron a los hombres mayores de 20 años, no a las mujeres. Y vamos a estudiar más adelante cómo se hereda. Y voy a explicar qué significan las herencias.
¿por qué nada más se contó a los hombres y no a las mujeres? Dice la Torah, porque las mujeres se van a casar y se pueden llegar a casar con un hombre de otra tribu. Hay una mitzvah en la Torah, como ya saben, que se llama Shemitah y que se llama Yovel, que cada 50 años las tierras tienen que regresar otra vez al estatus inicial, a la repartición inicial de cómo se repartieron las tierras cuando entraron los judíos a la tierra de Israel. Quiere decir, pasaron 50 años y la gente compró y vendió tierras. Después de 50 años, Yovel, todas las tierras regresan a su dueño inicial, de tal manera que la tierra de Israel va a estar repartida cada 50 años, otra vez reset, a cómo se repartió cuando entraron a la tierra de Israel los judíos. Las mujeres se casan con otro hombre, se puede casar con un hombre de otra tribu también, en el primer momento, en este momento. Si tú entregas el dinero, entras ahorita y le entregas a las mujeres, y se van a casar con un hombre, y ese hombre es de otra tribu, y él va a heredar a sus hijos. Quiere decir que la tierra cambiaría de la tribu de Judá a la tribu de la herencia. No cambia, la herencia siempre es para todo. Lo que cambia es cuando tú compras o vendes. Dios quería que cada 50 años la tierra quede exactamente como fue dada en el momento que entraron los judíos a la tierra de Israel. Por eso no tomaron en cuenta a las mujeres. Y ahorita voy a explicar algo muy interesante. Ele, Picudea, Leví, Mishpejotán. Estos son el conteo de los Levíim. Acuérdate que no contaron a los Levíim en la herencia de la tierra. Ahorita lo voy a explicar. Le Gershon, Mishpajat Gershoni. La familia de Gershon, y como dije, aumentaron la letra G y la letra Yud, la familia de los Gershoni, Le Keat, la familia de Keat, Mishpajat Keati, donde Dios certifica con la letra G y con la letra Yud, que son puros y relacionados directamente al Padre. Merari, Mishpajat Merari, las tres familias, los tres hijos de Leví, Gershon, Keat, Merari. Ele, Mishpejot de Leví. Estas son las familias que salen de estas tres familias. Mishpejat Levení, Mishpejat Hebroní, Mishpejat Mahli, Mishpejat Mushi, Mishpejat Korji, Ukeat, Olidet Amram, y específicamente cuando llegó a hablar de Moshe y de Aarón, lo especificó por el cabo de Moshe y de Aarón. Y Keat tuvo hijo a Amram, Beshem Eshet Amram, y la mujer de Amram, Yochebed, se llama Yochebed Bal Leví, era directamente hija de Leví. Asher Yalda Otala Leví de Mitzrayim, que la tuvo en Egipto. En verdad, ella no fue, llegó embarazada ya directamente y nació en Egipto, pero no fue creada. Quiere decir, ya venía embarazada la esposa de Leví de Yochebed y llegó exactamente a Egipto y ahí la tuvo. Batelel de Amram, y nació Amram et Aarón. Tuvo Aarón, Bet Moshe, Bet Miriam. Tuvo 3 hijos. Yochebed se casó con Amram. Tuvieron 3 hijos. Aarón, Moshe y Miriam. Vaivalel de Aarón en Nadab et Abihu. Y Aarón tuvo a 4 hijos. Nadab y Abihu. Eliezer y Itamar. Vayamot Nadab y Abihu. Se murieron Nadab y Abihu. Beakribam Ezara. Porque acercaron un fuego extraño cuando fue la inauguración del Beit HaMikdash. Se emocionaron tanto. Se acercaron al Kodesh HaKodashim, hicieron un incienso prohibido, Livnei Hashem, y se murieron de manera inmediata. Vayupe Kudehem, Shelosha Bezdri Melech. ¿Cuántas eran la cantidad de Levíim que había? 23,000. 23,000 personas. Kol Zahar, todos los hombres, no de 20 años en adelante. Acuérdense que los Levíim los contaron de manera completa porque no iban al ejército. El pueblo de Israel que iban al ejército solamente de 20 años en adelante, y solamente a ellos se les heredó la tierra o se les tomó en cuenta para la cantidad de valor de tierra que se les va a dar según la proporción de las tribus. Pero los levitas que no les dieron tierra en Israel, también ellos que no iban al ejército, muy importante dato, en el pueblo de Israel, la tribu de Leví nunca fue al ejército. Los tzadikim que se dedicaban a trabajar en el Beit HaMikdash y estudiar Torah estaban completamente exentos del ejército. Tampoco les tocó tierra en la tierra de Israel, no les tocó parte en la tierra de Israel porque tampoco trabajaban en la tierra de Israel. Ellos trabajaban en el Beit HaMikdash. Una tribu del pueblo de Israel siempre tiene que ser Kodesh, tiene que ser sagrada. Primer Jodesh Mabala de un mes en adelante, Kiluitaf Kedu Betoch Ben Israel, porque no fueron contados en el conteo del pueblo de Israel. Kilonitan Laem Najalá, porque no se les dio herencia. Betoch Ben Israel en el pueblo de Israel. El Pekude Moshe, en otro lugar está escrito que Dios es de herencia de los Levíim. El Pekude Moshe, vea Eleazar a Cohen. Esto fue el conteo que hizo Moshe y Eliezer a Cohen hacia el Pacut Ben Israel, que contaron al pueblo de Israel, Bearbot Moab, en las montañas de Moab, al Yardén Jericó, junto al río de Jericó. VL, y en estos, lo haya Ishmi Picude Moshe Be Aarón a Cohen, hacia el Pactuet Ben Israel Bemidar Sidai. Y de estos,
no había ni uno que quedó vivo del conteo que hizo Moshe y Aarón. ¿Se acuerdan? Que Moshe y Aarón hizo otro conteo. Y después fue todo el tema de los Meraglim. Y Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, se van a morir todos en el desierto. Este nuevo conteo ya no quedó uno. En 40 años se murieron todos. Hizo un conteo con Eliezer, su hijo. Eleazar, su hijo, ya no estaba Aarón. Del conteo que hizo Moshe y Aarón, ya no quedaba una persona viva. Todos los que tenían 20 años en adelante se murieron. Esos crecieron. Se hizo un nuevo conteo. Estos 601.730 personas fueron los que entraron a la tierra de Israel. Todos los demás que se habían contado antes se murieron. Kiamar, porque dijo Hashem, Lahem, Mod Yamut, se van a morir a Midbar, Velo notarme Mish, no quedaron nadie vivo, solamente Kikale ben Yefuné, ben Yoshua Binun. Acuérdense los dos presidentes de las tribus que hablaron bien de la tierra de Israel. Ahora, vean algo interesantísimo. Batikabena ben Tzlofjad, se acercaron las hijas de Tzlofjad. Ben Jefer era hijo de Jefer, Ben Gilad, hijo de Gilad, Ben Mahir, hijo de Galil, Ben Menashe. Le Mishpejot Menashe, la familia de Menashe. Yosef tuvo a Menashe. Menashe tuvo a Mahir. Mahir tuvo a Gilad, Ben Gilad tuvo a Jefer y luego a Tzlofjad. Se quiere decir que su tatarabuelo era, sí, Tzlofjad, su abuelito, su tatarabuelo era Menashe. Su tatarabuelo era Yosef Atzadik. Dice Rashi, ¿por qué me nombró toda la lista? ¿De quién estamos hablando? Las mujeres de Tzlofjad, las hijas de Tzlofjad. Dice Rashi, cuando en la Torah te hablan de una persona y te dicen su ascendencia, y te dicen quién era su papá y su abuelito, y te dicen algo bueno sobre esa persona, la Torah viene a testificar y a atestiguar que toda esa familia, que todas esas personas eran tzadikim como los que están nombrando la Torah. La Torah ahorita va a nombrar a las mujeres de Tzlofjad y va a decir que eran mujeres tzadekets. Quiere decir que su papá era, su abuelito y Menashe, todos eran una línea de puros tzadik, igualmente cuando alguien lo nombran para mal. Y no se había nombrado su nombre en la Torah. Y se nombra a él y su ascendencia, significa que no nada más era el Rasha, era malvado, sino todos los que nombraron en ese paso. Le Mishpejot Menashe, ben Yosef, hijo de Yosef, be El Shemot ben Otavi, estos son el nombre de sus hijas. Mahla Noah, Behagla, Umilka, Betitza, tenía 5 hijas. La Torah las está cambiando de orden, como las nombró atrás, las nombró adelante, y Rashi las cambió de orden para decirte que todas eran tzadeket por igual. Todas tenían el mismo valor de tzidkut, de mujeres extraordinarias, buenas, elevadas. ¿Qué pasó con las hijas de Tzlofjad? Batambona libre y Moshe se fueron a parar enfrente de Moshe. Quiere decir, dice Rashi, estaban dando un shiur, estaban estudiando el Bet Midrash y llegaron a acercarse. Pelifnea y Eleazar HaKohen enfrente de Eleazar HaKohen estaban juntos estudiando. Pelifnea Nesim enfrente de todos los presidentes, dejó la edad, la congregación que estaba en ese momento, Petajo el Moed en la puerta del Beit HaMikdash, del Mishkan del desierto, Lemor diciendo. Por supuesto, pidieron permiso para entrar, para hablar con ellos. Abinumet, su papá se murió, eso fue lo que les dijeron a Moshe, para Midbar en el desierto. Pero allá Betoja edad no Adim al Hashem, Beadat Korach. Y él no era de los que se unió a la congregación de Korach. ¿Por qué tuvieron que decir eso? Porque vamos a ver que ellas dijeron que su papá se murió con un pecado. Dice Rashi, hay quien opina que su papá era el que transgredió Shabbat. Y hay quien dice que lo hizo a propósito para que el pueblo de Israel aprenda lo que era importante, cuidar el Shabbat. Y se murió, pena de muerte, transgredió el Shabbat. Entonces, ellas iban a decir, no se murió porque era de los que fueron a hacer una rebelión. Sí se murió, pero en su pecado, no hizo pecar a otras personas. Yo siempre digo, cuando una persona peca, es suficiente que él peque. Hay gente que hace que otros pequen, ¿no? No es suficiente que él peque, hace que otros. Eso es muy, muy delicado. ¿Qué dijeron las hijas de Tzlofjad? Nosotros sí, es nuestro papá. Él pecó, pero no hizo pecar a otras personas. Se murió en su pecado. Que Vegetaomet, en su pecado se murió. Ubanim lo ayuno, no tuvo hijos hombres. No tuvo hijos varones. Lama y Grashem avinu mitoch mishpachto. No lo van a tomar en cuenta como él salió de Egipto. Y dijimos que se entregaron la tierra cuando se les entregó, se le entregó a las familias según las familias que salieron de Egipto. No según, se tomaron en cuenta las personas que hoy tenían más de 20 años para el conteo de la tribu. Pero para entregar el pedazo de tierra que le correspondía según el valor, se entregó por familias. Él, su papá salió de Egipto, le correspondía a una familia de las contadas en las familias que salieron de Egipto. Lama y Grashem avinu mitoch mishpachto. ¿Por qué a él no le va a tocar tierra? ¿Quién lo ve? Ahora, si tuviera tenido un hijo, el hijo se para en el lugar del padre. Y aparte nosotros no estamos siendo contadas en el conteo correspondiente a la cantidad de tierra que nos toca por ser parte de esta tribu. Tenemos más de 20 años, pues somos mujeres.
Tenulano a Juzabe Tojají vino, por favor, danos un pedazo de tierra en lo que le correspondía a nuestro padre. Quiero enseñar varias cosas aquí. Primero que nada, la Torah muchas veces piensan, el feminismo, en la Torah no hay una cultura en el mundo que le da más honor a la mujer. No existe. La mujer es el centro, la Gemara dice, es el centro de la bendición del hombre, de la persona. Existen cosas que las mujeres hacen que no hacen por temas principalmente de honor hacia las mujeres y de cabod hacia las mujeres. Pero vean cómo una mujer en el tiempo de Moshe Rabbeinu podía ir a hablar con Moshe, explicar y dar su punto de vista y era escuchada. Vean, se fue a hablar en frente de los más picudos del pueblo de Israel. Vaikarem Moshe Mishpatan Bnei Hashem. ¿Qué les dijo Moshe? Moshe en ese momento se le olvidó la halajá. ¿Cuál era la pregunta de ellas? La pregunta es la siguiente. Normalmente, y ahorita vamos a ver más adelante, los que heredan son los hijos, para que la tierra se mantenga en la misma tribu. Que la riqueza del padre pase a la misma tribu del hijo. Si pasa a la hija, que la hija se va a casar con otro hombre y se va a traspasar la tierra si se casa una mujer de la tribu de Judá con una persona de la tribu de Binyamin, después esa tierra que le correspondía a toda la tribu de Judá va a ser ahora de Binyamin. Se va a mezclar toda la tierra y Dios quería cada tribu que tenga su cantidad de tierra que fue entregada y que cada 50 años regrese así. La herencia es hacia el hijo para mantener los bienes en esa tribu, que no se cambien de tribu. Yo voy a explicar otras cosas más profundas. Vinieron ellas y dijeron, no nos están tomando en cuenta. Nuestro padre no tuvo hijos varones, pero tuvo hijas mujeres. Creo que es correcto que nos tomen en cuenta como si fuéramos varones nosotros 5, porque al final de cuentas somos las hijas de este hombre que salió de Egipto y que le corresponde un pedazo de tierra. Si hubiera tenido hijos, nosotros no hubiéramos venido. Muy inteligentes. A nuestro hermano le corresponde su pedazo de tierra del padre, pero ahora que no tuvo, somos 5. Tómenos en cuenta para el conteo de la cantidad de personas que tiene la tribu y para darle a nuestro padre la porción que le corresponde. En este caso, 5 hijas le corresponde porción por 5. Moshe Rabbeinu se le olvidó la halajá. Hay quien dice que se le olvidó la halajá para darles el cabo de las mujeres tzadekets que fueron a hablar con Moshe Rabbeinu, para que por medio de ellas aparezcan en la Torah y tengan el zehut de ser nombradas en la Torah con el cabod que les corresponda. Yo aumento. Vean el cabod que Dios le dio a las mujeres y puso en la Torah. Se hizo que les olvide a Moshe Rabbeinu la halajá, para que estas mujeres tzadekes vayan a preguntar a la halajá a Moshe Rabbeinu y Hashem les diga la halajá y se escribe en la Torah que por medio de ellas se aclaró esta halajá en la Torah. Vayomer Adonai el Moshe Lemor, y habló Hashem con Moshe diciendo, Ken benot Tzelofhad obrot, bien hablaron las hijas de Tzelofhad. Que la Torah diga que Hashem dijo que bien hablaron, que cabod. Natón titen lehem ajuzat najalá, denle su porción de herencia. Betoj aji abiem, según lo que le correspondía a su padre. Beabarte najalati abiem lahem. No nada más vas a considerar a su padre como una de las familias de la tribu que tienes que dar. Vas a considerar a ellas como cada una en cuestión de la porción que les corresponde. Pel Bene Israel te da ver lemor, y al pueblo de Israel diles esta halajá. Ishki yamut, ya lo voy a explicar. ¿Qué significa una herencia? Primero que nada, la Torah dice que todo lo que la persona le dan en este mundo, todos los bienes que Dios le otorga a la persona en este mundo, la verajá que Hashem le da a la persona en este mundo, él tiene el derecho de hacer con esa lo que él quiera. Darlo todo de tzedakah, regalarlo, venderlo, traspasárselo a su amigo, a su primo. La persona, Dios le dio la inteligencia y le dio la facultad de hacer lo que sea con los bienes que Dios lo bendice a la persona. Cada persona tiene su bendición del cielo. Esa persona que tiene esa bendición de esos bienes puede hacer lo que quiera con ellos. Para poder traspasar un bien de una persona a otra se necesita se necesita conciencia. ¿Qué es lo que se hace que una transacción se haga? Que yo tengo conciencia absoluta, el otro tiene conciencia. Yo le quiero al otro vender, yo tengo conciencia. Se lo quiero regalar, tengo conciencia. Una persona que no está en su facultad no puede traspasar un bien de una posesión a otra. Por una persona que ya no vive, que se murió, no puede traspasar algo de una persona a otra porque ya no es de él, ya no le corresponde, ya no tiene poder sobre los bienes, ya no vive. La herencia es la ley de la Torah sobre qué se hacen con los bienes de una persona que ya no vive. Eso significa la ley de herencias. En el mundo se acostumbra la herencia como una forma de expresar qué quiero, cuál es la voluntad de la persona, que hagan con los bienes después de que la persona se va de este mundo. En la Torah la palabra herencia no significa la voluntad de la persona que vivía,
qué es lo que él quería o qué es lo que él dejó dicho que se hagan hecho con sus bienes después de que 120 años. No. Herencia significa de quiénes son los bienes cuando no hay una persona que puede decidir. Por lo tanto, si una persona dice, yo quiero que mi herencia se la den a tal persona, no tiene ningún sentido. Porque es como si una persona diría que después de 120 años, él tenga conciencia para transmitir eso a alguien más. Después de 120 años no tiene relación contigo el bien. Tú puedes decir en vida, yo se lo quiero regalar a la otra persona 1 minuto antes de que la persona se va de este mundo. Puedes decir, dejo por escrito, que 1 segundo antes de que él se muera, obviamente cuando se muera vamos a ver cuándo fue ese segundo, los bienes pasen a tal persona. Perfecto, se los regaló en vida. Y puso una condición, que cuando recaiga ese regalo 1 minuto antes, 1 segundo antes de morir. Perfecto, en vida. Si él se murió, pero dejó dicho, quiero que mi herencia se traspase para tal persona, no tiene ninguna fuerza según la ley de la Torah. ¿Por qué razón? Porque herencia es lo que Akadosh Baruj Hu decretó que se hagan con los bienes de una persona que ya no vive, a quien le corresponden del cielo. Y la persona no puede ir en contra de la Torah porque ni siquiera tiene la facultad después de 120 años para hacer una acción. La persona en vida puede regalar y hacer lo que quiera con sus bienes. Pero después de que la persona se va de este mundo, la ley de la Torah es la que te dice a quién le corresponden esos bienes que eran de tal persona. Y la Torah dice, Hashem dice, cuando una persona se va de este mundo, sus hijos varones, y si tiene su hijo varón es primogénito, vamos a ver lo que le corresponde, es lo que dice la Torah aquí. Belbené Israel te de morir ahora con el pueblo de Israel diciendo, Ishki Yamot, una persona que se muera, Uben Eilo, una persona no tenga hijos varones, de abarte Mendajalatol y tú le vas a dar la herencia a sus hijas. Quiere decir, si una persona tiene hijos hombres, le tienes que dar la herencia a sus hijos, en partes iguales. Si tiene primogénito, el primogénito hereda doble. ¿Qué significa? Si hay 2 personas, el primogénito y otro hombre, se divide en 3 la herencia. 2 partes le tocan al primogénito y 1 parte le toca al siguiente hermano. Así es, herencia. En vida el papá puede hacer lo que quiera. Pimén Lobat, esto es, ¿cómo es la ley de las herencias? Primero, una persona que se murió, dice el Jinuj, la continuidad del padre en este mundo en relación a sus bienes, Hashem le decretó a este hombre que tenga bienes, ya no está este hombre, el hijo se para en su lugar. Si tiene un hijo primogénito, le corresponden 2 partes en relación a los demás hermanos. Si no tiene hijos varones, y Melo no tiene hijos varones, a las mujeres heredan, le corresponden esos bienes que eran de esa persona. Bimei Lobat, y son de él, quiere decir, no es una cuestión, automáticamente cuando una persona se va de este mundo, los bienes que deja tienen un nuevo dueño. Y la Torah está especificando cuál es la voluntad de Hashem de automáticamente a quién le corresponde. No es un tema de la herencia que el papá dejó. No existe ese concepto en el judaísmo. No existe que una persona diga, quiero heredar. Puede decir, quiero dejar un regalo en vida y que ese regalo recaiga 1 segundo antes de morir. Por si una persona no regaló sus bienes en vida o no hizo este tipo de regalos en vida, aunque sea 1 segundo antes de morir, o puso esta condición, quiero que esto vaya para tal persona y que recaiga 1 segundo antes de morir. En el momento que esa persona se muere, ya no tiene conciencia, no existe. Los bienes ya no son de él, le corresponden a otra persona. ¿A quién? A sus hijos varones. Si tiene primogénito, dijimos que el hijo primogénito 2 partes. Y si no tiene hijos varones, a sus hijas. Beimein Lobat, si no tiene hijas, ahora por supuesto dice la Torah. Cuando hablamos que el hijo hereda, si el hijo se murió, hereda el nieto. Automáticamente se le pasa a la siguiente generación. Si es que tuvo hijo varón, nieto. Ya no está el nieto, el bisnieto. Primero en línea hacia abajo, al que le correspondía heredar. Es de él, del cielo Hashem dijo a quién le corresponde. Si no tiene hijos varones, a las hijas mujeres. Beimein Lobat, no tiene hijos hombres, no se murió una persona sin hijos y sin hijas. Un tan de la Tajrató Leja le van a dar a su hermano del papá. El hermano del papá hereda si no tuvo hijos. Por supuesto, no está el hermano del papá, el hijo del hermano del papá, el sobrino. No está el nieto del hermano del papá. Le correspondía al hermano, no está al hijo, no está al nieto. No tuvo hermanos. Bimelo Ajim, un tan de la Tajrató le ají a Viv. Le tienes que dar al papá, al hermano del papá. Quiere decir, primero vamos hacia abajo. Hombre, nieto. No está hermana, hija me refiero. No hay hijos, hermanos de la persona que se murió. No hay hermano, el hijo del hermano. No hay hijo del hermano, nieto del hermano. No hay
tío de la persona que se murió, hermano del papá, hermano del papá, hermano del papá. Oye, pero no tuvo hermanos, tuvo hermanas. La Torah dice, solamente tiene que quedarse en la tribu. Solamente en esta presión se entendió que a las hijas, cuando no tiene hijos, heredar, la palabra heredar, regalos, cada persona puede hacer lo que quiera. Cada persona puede decidir, yo quiero dejarle todo a mi hija, regálaselo en vida, o hazle un regalo que recaiga un segundo antes de morir. Aquí estamos hablando de un tema que se llama herencias. Si una persona dice, quiero heredar de diferente manera como Dios decidió, no se puede. Porque la persona está yendo en contra de lo que la Torah dice. Hay ciertas alajot, no quiero entrar en ese tema ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hereda? Primero los hijos, si no las hijas, si no los hermanos, si no los hijos de los hermanos, los nietos de los hermanos, si no el tío, si el hermano del padre, si no el hermano del abuelito, si no el hermano del bisabuelito y para abajo en su descendencia el que viva. De cualquier manera, alguna persona cercana va a tener. Bimelo, Ajim, Naden, Najalató, le Ajiabib, Bimen, Ajim, le Abib. Si no tiene hermano su papá, Naden, Najalató, le Shero, Akroba, su persona más cercana en este tipo de estructura. El Am Mishpachtó de su familia, estamos hablando de todas las familias, en la parte de los hombres. Vayerash Otai, van a heredarlos, Vaytal Ibne Israel, va a ser Pablo de Israel, de Jukat Mishpat, una ley perpetua, Kashetzivá, Adonai et Moshe, como Dios se lo ordenó a Moshe. Es interesante, ¿no? Entender cómo Akadosh Baruj Hu nos explica espiritualmente, cuando explica algo increíble el Jinuj. ¿Por qué es así? Porque Akadosh Baruj Hu, cuando una persona en este mundo le da verajá, le da algo material, y esa persona ya no está, Hashem te dijo, yo le di esa verajá a esa persona, y si esa persona no está, le corresponde esa verajá a su hijo. Si es primogénito, doble. Si no, a sus hijas. Si no, a sus hermanos. Si no, a los hijos de sus hermanos, a los nietos de sus hermanos. Si no, a sus tíos. Si no, a su tío, al hijo de su tío, a su primo. Si no, así Akadosh Baruj Hu decidió. En esto es algo que no se puede discutir. En vida, con los bienes que Dios te dio, la persona puede hacer lo que Él quiera. Que Akadosh Baruj Hu nos dé larga vida, nos dé mucha verajá, mucha sinjá, que tengamos todas las cosas buenas todos. Bezrat Hashem.